Aquí vamos con nuestro primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y encontramos aquí los primeros versos. Dice el apóstol Pablo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¡Qué maravilloso! Y dice además, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo se está presentando como un apóstol. ¿Recuerdan de su conversión? ¿Recuerdan Pablo persiguiendo a la iglesia y el mismo Señor se le aparece y allí le llama diciendo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el Hijo. Y aparece allí el llamado del Señor diciendo: Pablo, ¿qué debo hacer, Señor? La encomienda de Jesús fue: vete, se te ha de dar una encomienda, recibirás la vista y tú vas a saber cuán grandes cosas has de padecer por causa de mí. Pablo se ha convertido en un gran misionero y ahora está en una de sus labores como misionero, y desde la iglesia de Corinto envía una carta a los cristianos que ya había en Roma, y aquí se le estaba presentando a ellos como apóstol de Jesucristo, y dice: para el evangelio de su Hijo, el cual Dios había dado por medio de los profetas y ahora está anunciándose en el mundo entero. A esta iglesia que estaba en Roma, que fue quizás el producto de la labor de aquellos que habían estado en Jerusalén para celebrar el Pentecostés, los judíos que peregrinaban e iban para adorar a Dios y para celebrar todas aquellas ordenanzas que Dios por medio de su ley le había dado al pueblo, y que ocurriera allí en Pentecostés que la promesa del recibimiento del Espíritu Santo, como Jesús había prometido: no salgan de la ciudad hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sucede después que el mismo sermón de Pedro, habían 5,000 personas que creyeron en el primer sermón que Pedro pues predica y anuncia el evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento, a reconocer que era Jesucristo aquel que había dado su vida en rescate para traer libertad a los hombres, que había resucitado de entre los muertos. Y allí quedó expuesto este monumental fundamento de la iglesia: Cristo, su persona, su obra, su muerte, su resurrección, y el llamado al arrepentimiento y a tener fe en Jesús para salvación y vida eterna. Y aquí está Pablo diciéndolo. Lo que ocurre es que las personas que habían estado allí, que volvieron a sus lugares de origen, posiblemente también algunos de Roma estaban allí. Dice que Pablo escribe esta carta porque a ellos mismos, se les da testimonio de que todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, Pablo pues desea abiertamente, a través de su saludación, desearles gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todo lo ocurrido allí en Roma era algo que ya estaba causando que a través de su testimonio en otros lugares conocieran que había una iglesia en Roma. Y dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe fue divulgada por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados, y por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo está diciendo, yo estoy distante, no he ido a Roma, pero conozco de su fe, porque ha sido conocido de todos, del amor que ustedes tienen por Jesús. Y Dios me es testigo de que diariamente yo hago oración a Dios por vosotros, y que tengo en mi corazón el deseo de ir a verles, para compartirles algún don espiritual, para confortarles, para confirmarles en la fe que tenemos ustedes y yo. Había algo en común, tenemos los que hemos creído en Jesús, tenemos algo en común y es la fe. Todos los que hemos creído en Jesús, pues hemos creído porque Dios nos convenció de pecado y por medio de su palabra Él trajo a nosotros un don, el don de la fe, que vino por el oír y por el oír su palabra. No es de nosotros la fe es un don de Dios que Él nos ha dado. Y esa fe, hablo de la fe salvadora, porque muchas veces estamos enfatizando, hay personas que dicen, por tu fe, Jesús muchas veces le dijo a las personas, por tu fe, tú recibiste tal cosa, o por tu fe fuiste sanada, o por tu fe has recibido lo que tú has querido. Esa fe, esa confianza personal, no es la fe de la cual hablamos cuando decimos esta fe que ha venido de Dios y es la fe salvadora. Hablamos la fe que es don de Dios para ti y para mí. Cuando las personas dicen, yo tengo mucha fe en Dios y nunca han leído la Biblia, posiblemente esas personas necesitan que se le haga como Apolos, aunque Apolos ya había tenido realmente la oportunidad de leer y escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Hay muchas personas que incluso habiendo escuchado la palabra de Dios, aún no han experimentado ese don que Dios reparte a los hombres como Él quiere. Y esta es la realidad, por eso se anuncia el Evangelio, por eso se predica el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Los judíos tenían una historia, tenían una tradición, eran muchos de ellos, algunos fariseos, que eran estudiosos como Pablo. Sin embargo, hubo necesidad de un encuentro personal, una experiencia personal con Jesucristo y recibir la fe que solamente imparte Jesús. Esto es a lo que Pablo se refiere. Y aquí está Pablo diciendo, yo estoy rogando a Dios para que tenga al fin una oportunidad, que por la voluntad de Dios tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Miren esto. Pablo había salido a un viaje misionero y se encontraba en Corinto, en su primer viaje misionero. Estaba escribiendo una carta a los hermanos que estaban en Roma, sin saber que un día ya Dios, en respuesta a sus oraciones, haría entonces posible que Pablo fuera perseguido. Mira cómo vino la respuesta de Dios a la oración de Pablo. Mientras Pablo estaba en Corinto, escribiendo una carta a los hermanos en Roma, y él rogaba a Dios en oración que le permitiera tener un viaje próspero para ir a verles, ahí estaba Dios. En respuesta a la oración de Pablo, mira cómo llegó la respuesta. La respuesta fue persecución, cárcel, juicio, y Pablo continuamente siendo atacado por los judíos, se vio obligado ¿a qué? A apelar a César. Y esto ya lo hemos compartido durante el estudio del libro de los Hechos. Pero hasta aquí quiero llegar. Quiero que veas cómo todo lo que está escribiéndole Pablo, presentándole como un apóstol de Jesucristo, dando testimonio de para qué él había sido llamado por Dios, y ahora está escribiendo una carta a este grupo de hermanos y está diciendo, yo oro a Dios por ustedes, continuamente en mis oraciones estoy pidiendo que me permita el Señor pues ir a verles y que de alguna manera pueda compartirle a ustedes para confirmarles en la fe un don espiritual, pero yo quiero ser confortado porque he escuchado de ustedes y esto me alegra. Cuando tú y yo oímos hablar de los hermanos en diferentes lugares, aunque nunca hemos estado allí, nos sentimos contentos. Es parte de la experiencia que siente un cristiano al saber que a algún lugar a donde tú y yo no hemos ido, podemos quizás en algún momento ir y allí nos vamos a encontrar con personas que tienen algo en común con nosotros. La fe en nuestro Señor Jesucristo y que tenemos un Señor y somos parte de un cuerpo, de una familia que es la iglesia. Dios te bendiga. Continuaremos estudiando en el próximo video.